8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues en el transcurso de esta semana se dieron a conocer varias encuestas en donde pues se le pregunta a los panistas, a la gente, quién consideraría que está o que puede obtener la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Y bueno, en la mayoría de estas encuestas, la licenciada Josefina Vázquez Mota pues tiene un lugar muy bueno, alcanza pues las mejores cifras para hacerse precisamente de la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Para hablar sobre este tema, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica precisamente a la licenciada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y también, pues como le comento, es aspirante a la candidatura de este instituto político a la presidencia de la República. Licenciada Vázquez Mota, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Juan Manuel, qué gusto, al contrario, muy buenos días. Gracias, licenciada. Bueno, pues interesante, ¿no? Estos resultados de esas encuestas donde pues usted avanza considerablemente en la búsqueda de esta candidatura de ser la abanderada del PAN a la presidencia de la República. Juan Manuel, primero quiero agradecer mucho a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres del PAN de mi partido, pues por venir acompañando de manera muy importante esta propuesta, construir este propósito para la candidatura a la presidencia de la República en el año 2012. Efectivamente, en dos encuestas recientemente presentadas, estoy ya en el liderazgo, en las preferencias entre las panistas y los panistas, y junto con esta gratitud y este reconocimiento, quiero también reiterar que me compromete mucho más a mí, a quienes me han venido acompañando, pues para afianzar este trabajo, Juan Manuel, en todo el país, para seguir caminando como hemos expresado México y poder ir al encuentro de las voces del PAN, de la sociedad civil, de los sectores empresariales, de las clases populares, medias, escuchar a los jóvenes en las universidades, a las mujeres en sus tareas cotidianas, a los hombres del campo, a las mujeres. Es momento, Juan Manuel, de ser capaces de escuchar desde la política, justo cuando gran parte de la ciudadanía o está distanciada de la clase política y de las decisiones de la política, o simple y sencillamente está cansada y tiene muy poca confianza en lo que se está haciendo desde la política. Por lo tanto, pues ya este liderazgo en las encuestas, por supuesto, me entusiasma, me anima, Juan Manuel, y reitero, me llevará a caminar nuevamente México y a escuchar. Son tiempos de escuchar y de construir algo de los ciudadanos. Usted está realizando pues una intensa gira por el interior de la República, ¿no, licenciada? Así es, Juan Manuel, he estado haciéndolo. Habrá que recordar que desde el año 2000, cuando tuve esta responsabilidad de encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, pues la manera de hacer política ha sido justamente caminando el país, conociéndolo, sintiendo pues las frustraciones, los reclamos, pero también los anhelos y los sueños de la población. Y en este caso no es la excepción. Yo creo que así es como se construye y se hace la política, Juan Manuel. Y bueno, la próxima semana arrancamos ya formalmente el periodo ordinario de sesiones. Ayer fue una ceremonia prácticamente ya de instalación del Congreso y seguiré trabajando pues junto con mis diputadas, diputados, que han sido mi principal fuerza y también mis principales aliados en este propósito de la candidatura a la presidencia de la República. Licenciada, en un momento más quisiera precisamente tocar este tema sobre los retos que enfrenta este nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, pero bueno, el senador con licencia Santiago Krill ha dicho que pues los aspirantes a la candidatura del PAN no deben de tener doble cachucha, no deben de ser aspirantes y por un lado y por el otro pues tener algún cargo como funcionario público o en su caso como legisladora. ¿Usted va a pedir licencia en días próximos? Juan Manuel, la verdad es que yo estoy en la antesala ya de tomar decisiones muy importantes. Para mí ha sido un honor y una gran oportunidad pues coordinar mi bancada. Estoy orgullosísima de mi bancada y le reconozco un trabajo realmente responsable y a favor de millones de mexicanos. Y sin duda, ya una vez entregada a la Junta de Coordinación Política y afortunadamente logrado un buen acuerdo parlamentario para la Junta de Coordinación y la mesa directiva, pues toca ahora el turno de tomar decisiones hacia adelante.
y por supuesto en estos micrófonos, como siempre, Juan Manuel, que han estado abiertos, dispuestos, estaré dando cuenta de estas definiciones. Por otro lado, creo que cada quien ha asumido su propia estrategia para lograr esta candidatura a la presidencia. Yo respeto las definiciones que han tomado el resto de los aspirantes y en mi caso, pues ya estamos en la antesala a pocas horas, Juan Manuel, de tomar estas definiciones hacia el futuro. Licenciada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Algunos analistas consideran que el reconocimiento que le hizo el presidente Felipe Calderón hace algunos días, pues es una especie como de mensaje que la colocaría a usted, pues así lo dicen, como el plan B de los Pinos en caso de que el plan A pues no repunte en las encuestas. Bueno, Juan Manuel, usted que ha tenido muchas interpretaciones, yo diría en principio que al presidente Calderón me unen muchos años de propósitos comunes. Tuve pues esta gran oportunidad de participar muy cerca de él en su campaña electoral, de poder compartir con él momentos absolutamente desafiantes y de ver su fuerza y su decisión para seguir adelante y ganar esta presidencia de la República. Y desde antes de este proceso electoral ya me uní al presidente Calderón, justamente este encuentro en la bancada. Yo llegué a la bancada del PAN en el año 2000 cuando se da la alternancia y entonces el presidente Calderón era mi coordinador parlamentario. Por lo tanto, yo reconozco y aprecio muchísimo el mensaje y las palabras que el presidente expresó justamente en nuestra plenaria frente a todo mi grupo parlamentario y me parece que no hace más que reiterar el privilegio de haber colaborado a su lado y de esta amistad, de este afecto, de esta lealtad que siempre me ha unido al presidente de la República. Así de que sin duda fue un muy buen día y este mensaje pues ha significado simplemente, Juan Manuel, confirmar lo que nos ha unido durante tantos años y sin duda lo que nos seguirá uniendo para el resto de la vida. Licenciada Josefina Vázquez Mota, en cuanto al tema legislativo, bueno, pues ayer, 1 de septiembre, inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la Cámara de Diputados y en particular la fracción del PAN que usted encabeza? Hemos visto en estos últimos días en varios diarios de circulación nacional una publicación, un desplegado precisamente de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, en donde pues dan a conocer su agenda legislativa. Pero coméntenos cuáles son los retos que tiene la Cámara de Diputados, pero en particular la fracción del PAN. Bueno, pues tenemos retos muy importantes, hay una agenda de iniciativas pendientes. En mi bancada luchamos incansablemente, Juan Manuel, por lograr un periodo extraordinario. No encontramos una respuesta en la voluntad política de otros grupos parlamentarios como hubiese sido fundamental para la vida del país. Por lo tanto, hay un paquete en materia de reforma laboral, tenemos la reforma política que mi bancada ha avalado totalmente y que creemos indispensable para reconocer y fortalecer este poder a los ciudadanos. Tenemos, por supuesto, todo el paquete en materia de seguridad y justicia, lavado de dinero, que insisto, es urgente aprobar esta ley en el Pleno porque tenemos que afectar estas ganancias del crimen organizado, que son ganancias consecuencia de la extorsión, de la muerte, del asesinato, del secuestro, del dolor, y debemos darle al Estado mexicano esta herramienta jurídica indispensable. De otra forma, aunque se hagan muchos esfuerzos en la agenda de seguridad y justicia, si no afectamos este dinero producto del dolor y de la violación de la ley, no va a ser suficientemente efectiva la estrategia en materia de seguridad y justicia. Estamos por aprobar el robo de combustibles, la ley de seguridad nacional, entre otras iniciativas muy importantes. Diría que en términos generales tenemos también una ley de trata, es decir, para considerar la trata un delito muy grave como lo es, y en esto estamos trabajando. Diría que son de las prioridades y de los consensos o de los avances más importantes que se ha logrado hoy en San Lázaro para en el mes de septiembre pues llevar al Pleno y aprobar todas estas reformas. Hace el miércoles pasado, licenciada Josefina Vázquez Mota, tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE. Él da a conocer un documento, él hace un diagnóstico sobre la productividad
del Congreso. Y bueno, sus conclusiones, entre otras, dice que la tasa de productividad del Congreso mexicano pues es muy baja porque solamente 12 de cada 100 iniciativas se dictaminan y votan, mientras el resto, bueno, pues está en la congeladora, y además de que son muy pocas las iniciativas que verdaderamente valen la pena para el desarrollo del país, y pues la mayoría o el grueso de las que se presentan solamente son para el lucimiento personal de los diputados. Me parece que hay que reconocer que sí que ha habido durante muchos años una práctica que se ha denominado pues una congeladora legislativa. Se presentan iniciativas con diferentes propósitos, pero por eso justamente cambiamos el reglamento de la Cámara, Juan Manuel. Esta legislatura, después de 75 años aproximadamente, tenemos un nuevo reglamento, y en este nuevo reglamento hay plazos muy concretos para que las iniciativas o se aprueben o se rechacen, dando fin a la congeladora legislativa. En este nuevo reglamento se establecen dinámicas parlamentarias que van a eficientar el trabajo en el Congreso y que obligarán a que las iniciativas presentadas no tengan otro propósito más que lo que los ciudadanos están reclamando. Creo que es importante considerar las decisiones que hemos tomado en esta legislatura. No desconozco lo expresado en este estudio o en esta investigación que se ha hecho, pero en todo caso creo que hay un camino que hoy pues resulta más favorable que el que teníamos hasta hace muy pocos meses. Estamos platicando con la licenciada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Diputada, ayer el presidente Felipe Calderón entrega al Congreso de la Unión su quinto informe de gobierno. En unos minutos más ofrecerá un discurso desde el Museo de Antropología precisamente con motivo de este quinto informe de gobierno. Como panista, exsecretaria de Estado y ahora aspirante a la candidatura presidencial, ¿cuál es el balance de estos 5 años de la administración calderonista? Juan Manuel, primero quiero reconocer en el trabajo del presidente Calderón esta gran responsabilidad en el manejo económico, una economía que ha salvaguardado y fortalecido la estabilidad, una economía que desde hace ya un buen número de años en estas administraciones de Acción Nacional ya no le da a los mexicanos esta expropiación de sus ahorros que se da cuando hay altas inflaciones o cuando hay devaluaciones o cuando hay altísimos niveles de deuda que quebrantan las finanzas no solamente públicas sino de las familias mexicanas. Hace un buen número de años y en esta administración, frente a crisis económicas internacionales que han colocado a países como España o Grecia, solamente por mencionar algunos, realmente en una situación muy adversa, hemos podido ver que en México se ha salvaguardado esta estabilidad y se ha hecho con una enorme responsabilidad. Creo que de pronto damos por hecho esta estabilidad, Juan Manuel, pero la verdad es que hace mucho tiempo no teníamos esta certeza en materia económica. En segundo lugar, ha habido un empeño fundamental en la estrategia de desarrollo social. En materia de salud, pues prácticamente, como el presidente ha venido afirmando, se está a punto de alcanzar esta cobertura universal de salud, que para muchas familias que nos escuchan, Juan Manuel, sí les cambia la vida para siempre. La principal causa de empobrecimiento, una de las principales causas, es la enfermedad. Es cuando las familias pierden todo para poder atender a un enfermo y no lo logran. Y en esta cobertura del Seguro Popular, pues lo que se ha conseguido es justamente fortalecer el ingreso de muchas familias y darles certeza de que van a ser acompañadas. Son enfermedades que no estaban protegidas en México, como el cáncer de mama o el cáncer de niños. Creo que esta es una de las apuestas más importantes, la infraestructura, que aquí cambia la dinámica de un país. Hay sin duda, y el mismo presidente lo reconoce, retos, desafíos aún pendientes y por supuesto pues lo que tiene que ver con una agenda de seguridad que durante muchos años, Juan Manuel, pues no había sido atendida como ha sido hoy enfrentada y realmente este compromiso para regresar la paz y la confianza a millones de familias en el país es sin duda más que evidente. Licenciada, pues por último su mensaje final para el auditorio. Juan Manuel, quiero agradecer como siempre este espacio, dejar un abrazo muy cariñoso a nuestro amigo Oscar Mario Beteta, agradecerte a ti, Juan Manuel, primero por permitirme hacer este pequeño, muy rápido, pero sin duda importante balance del momento en que estamos viviendo, reiterar que mi grupo parlamentario de Acción Nacional está comprometido con las reformas
que el país requiere con esta agenda de modernidad, de cambio, de superación de la pobreza, de justicia y por supuesto hacer un llamado a la unidad entre todos los mexicanos. Son tiempos de unidad, son tiempos de fortalecernos frente a desafíos que requieren de esta convicción, de esta cohesión y de la corresponsabilidad de todos. Creo que estamos en un momento decisivo, pero también de gran oportunidad en la vida del país si hacemos lo que nos corresponde, Juan Manuel. Licenciada, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, buenos días. Es la licenciada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. También pues es aspirante a la candidatura de ese instituto político a la presidencia de la República. Bueno.